Detective, buen día. Buen día. ¿Y qué es lo que tenemos? Al parecer, la víctima no muestra rasgos de violencia y cuenta con todas sus pertenencias, lo que se descarta un posible asalto. ¿Qué se escucha? ¿Es música? Sí, tal vez provenga del celular de la víctima. Ya vienen en camino un equipo junto con los peritos para que nos den más información. Cortés, me sorprende. Te sabes el procedimiento y el reglamento para esto. Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo sé, detective. Sin embargo, hay algo muy interesante que me llama la atención. Y aquí hay una agencia con una tarjeta de presentación, aparentemente de la agencia Montenegro. Sí, diga. Entiendo. Voy para allá. Profesor Aragón, Sí, ¿quién lo busca? soy la detective García y el oficial Fernando Cortés. ¿Me recuerda? Amanda, ¿cierto? En efecto, venimos a buscarlos para pedirle ayuda nuevamente con... nuevamente. Sí, oficial, disculpe. El profesor Aragón nos ayudó en un caso... Bien, ¿qué es lo que traen? Claro. Ya veo. Extranjera, modelo. No hay signos aparentes de violencia. Muy bien, ¿qué hay sobre el dictamen? ¿Ya contactaron a la agencia, a la embajada? Pues estamos aún en espera del dictamen del forense. Por lo demás, nosotros podríamos darle la información. Dale más información, a favor de venir, con gusto aquí lo estoy esperando. Que tengan un excelente día. Entiendo. Muchas gracias, profesor. Vendremos a buscarlo en unos días. Sí, hasta luego, buen día. Es propio. Detective, Oficial Cortés. llegó el informe del departamento de forense sobre el caso de la señorita Joana Postelán. Correcto. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues al parecer la víctima presentó lo que es un choque hipovolémico debido a una infección estomacal, tal vez generando diarrea, vómitos y hasta sangre. La víctima también no presenta síntomas de traumatismo o algún golpe severo. Entonces realmente no sabemos qué provocó el choque. No, pero en el informe también indican que pudo haber sido debido a un régimen alimenticio demasiado estricto, tal vez supervisado por la agencia Montenegro. Habría que indagar más sobre cuáles fueron las condiciones en que llegó al país, qué relación tiene con la agencia y si no la han reportado como extraviada. Comprendo. Buen día, señorita. Soy la detective García. ¿Sería tan amable de mandar a llamar al señora Montenegro, por favor? Por el momento la señorita Salma Montenegro se encuentra. Permítame, por favor. Detective, mire. Es la chica. Iván. Detectives, ¿qué puedo hacer? Buen día. Somos la detective García y el oficial Cortés de... La señorita Montenegro es una mujer muy ocupada. Intenten ser breves, por favor. ¿En qué puedo servirles? Venimos para realizarle algunas preguntas sobre la señorita Ivana Castellano. Mire, la señorita hace días que no me contesta los móviles ni la llamada. ¿Cómo que no contesta los llamados? ¿Desde cuándo? Un par de días. Un par de días y no la reportaron como extraviada. Pensé que ese era el motivo de su visita, oficial.
De acuerdo. ¿Y qué nos puede decir acerca de su contratación o desempeño laboral? ¿Desempeño laboral? Detective, esta es una agencia de modelaje y de talentos. Desempeño laboral, si es en cuanto a la agenda, Andrei les puede ayudar. Discúlpeme, tengo una reunión. Les comento, la agencia de modelos Montenegro es una empresa en representación de modelos y talentos. En relación a la señorita Apostolianum, de procedencia rumana, contratada hace un mes aproximadamente, cuenta con documentación en orden, la cual incluye su FM3. Su último trabajo fue hace un par de días. Basta, gracias por la introducción. ¿De quién era el evento, señorita? Salma, ¿sucede algo? Nada, solo una modelo desaparecida. ¿Desaparecida? No, la razón por la que estamos aquí es porque la señorita... Cortés, por favor, silencio. Señores Montenegro, la razón de nuestra visita es precisamente por el paradero de la señorita Apostoliano. Y al ser esta agencia y ustedes los responsables de su estancia en la Ciudad de México, venimos a cuestionarles. Si necesita algo sobre la calendarización o la información de esta chica Joana, para eso está Andrei, pueden solicitarle la información. Salma, ¿sucede algo? ¿Por qué demoras? ¿Por qué ver este tema? ¿Tiago? Buenas tardes, señorita. Detective García y oficial Fernando Cortés. De acuerdo. Comprendo, gracias. Aquí tienen mi tarjeta. Sobra decir que seguiremos investigando y si tienen algún dato sobre la señorita Apostoliano... ¿Sobre Joana? ¿Sucede algo con ella? Nada, sí. Más tarde te explico. Claro, yo le haré llegar su calendario de eventos vía correo electrónico. Gracias. Nos retiramos. ¿Sucede algo, detective? La llamada que recibí, Cortés. Solicité que investigaran las últimas llamadas emitidas y salientes del teléfono de la señorita Apostoliano. ¿Y bien? Todas las llamadas salientes corresponden al conmutador de la agencia, incluyendo la de la mañana. Las entrantes corresponden a un número móvil registrado a nombre de Santiago Montenegro. Pero ellos dijeron que no habían visto a la modelo durante días. ¿Cree que tengan algo que ver? Lo que tengo seguro es que saben más de lo que dicen. ¿Y entonces qué es lo que buscaban con Joana y con nosotros? Andrei, por favor, retírate. Necesito hablar con mis hermanos. Con permiso. Quieren saber sobre la muerte de Joana. ¿Quién dijo ¿Qué? que estaba muerta, Sal? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? Nuestra nueva adquisición internacional.